Sinaloa Flores, hoy pues revela usted un dato que es, pues lo menos desinfla esta actitud de soy el experto de Felipe Calderón, que pues, ha sido una constante durante los últimos meses, porque pues le tocó efectivamente enfrentar el H1 N1, pero lo hizo con carretadas de billetes, Linaro de Flores. Sí, eso es lo que resulta de la revisión de casi 100 contratos y varias auditorías que refieren ese episodio de México, la influenza H1N1. La nota proviene de un ejercicio de periodismo de memoria y de datos, Alejandro y Álvaro, porque leía algunas respuestas que tuvo tu tuit, Álvaro. ¿Por qué Sí, recordar la influenza? Decían algunos lectores, algunos ciudadanos. ¿A qué viene esto en medio de este presente ya de por sí tan agobiante? Bien, como decía Alejandro, además de que el 23 de abril se cumplen 11 años, sin embargo, creemos que la memoria es una trama que también debe ser investigada y contada para invocar la rendición de cuentas y la no repetición en caso de que hubiera errores o hubiera dispendio o hubiera desvío de dinero de los ciudadanos, como fue, como ocurrió justamente en esta crisis sanitaria vivida hace ya más de una década. La nota no pretende culpar al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, ni desinflarlo, ni minarlo en su capacidad crítica que ahora tiene y explaya cada vez que puede y que le resulta oportuno, ¿no? O eludir las necesidades informativas del presente. Lo que sí queremos es ver a un personaje público que continúa en el ámbito del poder, en el espejo de esa propia experiencia que el destino, que el destino político le puso en las manos cuando estuvo él frente a una epidemia muy similar a la actual y que bien coincido, ¿no? Fue un poco más dramática que lo que se vive ahora, solo que era una epidemia, ¿no? Esto es, tiene dimensiones planetarias. Aquella vez no fueron los chinos, eran los mexicanos. Los mexicanos eran los que llevábamos el estigma cuando intentábamos viajar o en las notas periodísticas de otros países se nos decía, ¿no? Que la influenza había nacido aquí con nosotros, con los mexicanos, con algo que hicimos aquí, ¿no? Nosotros fuimos aquella vez las víctimas de la discriminación que trajo consigo esa epidemia o la enfermedad. El expresidente ha criticado de manera sistemática que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tiene la menor idea de cómo paliar al coronavirus y las medidas anunciadas le parecen tibias, cuando menos, ¿no? Pero el episodio de la influenza, vivido en otro abril, en el de 2009, hasta el momento no tiene ninguna explicación. Y estos casi 100 contratos de auditoría revisados arrojaron este estilo del que les hablo, de enfrentar la crisis, pero a través de los medios informativos. Tanto que fue posible que 3 empresas fantasma se constituyeran, ganaran contratos y se fueran alegremente. Recordemos que José Ángel Córdoba Villalobos era el secretario de Salud y Carlos Olmos Tomasini era el encargado de la coordinación de comunicación social. ¿Dónde están ahora? No han dicho una palabra de su expertise, si es que pudiera resultar útil ahora, ¿no? En estos momentos de crisis. Uno de los hallazgos, como ya bien mencionaban ustedes, queridos periodistas y editores, en esta revisión, es que TV Azteca del empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego fue la gran protagonista de aquella epidemia. Por la influenza recibió un contrato, pero aquel año tuvo del gobierno más de 285 millones de pesos. Estoy hablando de valores de aquella época. Seguramente es más, ¿no? Si lo transportamos a nuestro 2020. Fueron varias campañas después, ¿no? Que se hicieron
una vez que se superó la crisis sanitaria. Y por cierto, ese año de la influenza, la fortuna del empresario superó por primera vez los 10,000 millones de dólares y se convirtió en uno de los hombres más acaudalados de México, en el segundo aquí, pero entre los 50 más grandes del mundo, según todas las listas de multimillonarios, y desde entonces de ahí no ha salido. Ahí ha permanecido bajando algunos sitios, subiendo, pero siempre ahí al lado de quienes tienen dinero en este planeta. Comparto bien, perdóname, ¿sí? Le quería recordar una fecha importante, justo ese 25 de abril, solo para reconfirmarlo, y perdóname por interrumpirla rápido, es cuando se publica el decreto en el Diario Oficial de la Federación, pues, decreto firmado por Felipe Calderón, que faculta justo al secretario de Salud, José Ángel Córdoba, a gastar en equipo médico, en agentes de diagnóstico, en material quirúrgico, de curación, en productos higiénicos. También le permite comprar, y así lo dice el decreto, todo tipo de mercancía y bienes y servicios por las cantidades o conceptos necesarios sin necesidad de licitación pública. Ahora se queja mucho, se señala mucho este hecho de que hay pues compras sin licitación. Ahora, lo de Ricardo Salinas Pliego no, pues nos sorprende. Ahora mismo tiene muchísimos contratos en la actual administración y siempre pues tiene esa habilidad para ir de presidente en presidente, Lina López Flores. Sí, ese decreto que acabas de leer, bueno, ahí están algunos puntos de lo que se estipuló aquel 25 de abril de 2009, pero significó que se abría la llave del dinero público, es decir, el secretario de Salud tuvo la facultad de gastar como él quisiera, no estaba obligado a darle cuentas absolutamente a nadie. Cuando compareció ante el Senado no expuso los porqués ni para qué de este gasto público, que fue bastante grande si se comparaba con la compra el déficit de camas que tenía ya México en ese momento. O sea, la OCDE ya lo estaba señalando desde aquel entonces, con un déficit de profesionales de la salud y de camas de hospital. En fin, este decreto significó este permiso para otorgar sin que mediara licitación pública todos los contratos ocurrentes o justificados o no justificados, pero ahí que se dio de esta manera, ¿no? Y ahí está expuesto cómo pudieron formarse empresas y luego desvanecerse y sin más rastro que ese, ¿no? Que los contratos gubernamentales con el motivo de la influenza. Yo quería compartir, perdona, algo que no está en la nota, sí, pero bueno, quizá alguna vez vea la luz en otro texto. Según el monitoreo diario que hacemos de las compras del gobierno en medio de esta pandemia del coronavirus, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta ahora ha gastado 1,971 millones de pesos, de los cuales 1,169,000 fue para publicidad oficial, tanto para producirla como para difundirla. Es decir, el gasto en publicidad oficial por el coronavirus no alcanza todavía ni el 1% del total gastado. De medios, solo los periódicos La Jornada y La Voz del Istmo han tenido anuncios del gobierno sobre esta crisis sanitaria. Y bueno, a lo que voy y el punto que me parece destacable es que TV Azteca no ha recibido ni un solo contrato por el COVID-19, cuando en la influenza H1N1 recibió el principal, recibió el más grande.